Luego de la muerte en 1989 de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, muchos de sus colaboradores empezaron a comportarse como ruedas sueltas, e intentaron desligarse del cartel de Medellín. Entre ellos se encontraba Henry Pérez, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio. También conocido como Don Darío y Móvil 20, durante años fue aliado del mexicano y de Pablo Escobar, quienes financiaban su ejército de paramilitares, el cual recibió entrenamiento de mercenarios como Jair Klein. Florecieron entonces las escuelas de adiestramiento antisubversivo. Hoy el coronel Jair Klein reiteró ante los periodistas que su actividad en Colombia había sido la de preparar grupos de autodefensa. Campesinos que eran amenazados por la guerrilla, dijo. Negó enfáticamente cualquier relación suya con los grupos de narcotraficantes del Magdalena Medio, y se negó a dar los nombres de los militares que le sirvieron de De esas escuelas salieron terribles sicarios, al servicio de la mafia, y monstruos como el negro Vladimir, y Eduardo Rueda Rocha. En realidad, el mexicano convirtió a Henry y a su padre Gonzalo en figuras simbólicas, siendo Gacha el verdadero dueño de un ejército de más de 7.000 hombres. Ambos compartían visiones iguales, pues odiaban a la guerrilla y a toda la izquierda política del país, a la cual se encargaron de exterminar, junto con los hermanos Castaño, como ocurrió con la UT, el asesinato de José Antequera, de Pardo Leal, los desplazamientos y las masacres de personas inocentes en pueblos y caseríos, no se hicieron esperar, así como los asesinatos de candidatos presidenciales. En ese mismo año, Pérez recomendó a uno de sus mejores hombres, Rueda Rocha, para asesinar a Luis Carlos Galán. Las consecuencias de esto le hicieron pensar a Pérez que habían ido muy lejos. Criminal del narcotráfico. Quiero decir que temblará la aristocracia del galanismo. Los enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Consciente, no se sabe aún cuántos impactos de bala haya recibido. Sin embargo, con Carlos y Fidel Castaño, sus antiguos aliados, siguió adelante en sus planes de borrar a la izquierda total. Luego culparían a Pablo Escobar. De esta manera, asesinaron a Bernardo Jaramillo de la UT y al desmovilizado Carlos Pizarro del M-19. No quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo, y a veces con frialdad, de que yo sé que nos van a asesinar, nos van a asesinar. Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Que su comandante general hace dejación pública de la última arma de la dignidad de Colombia. Para todos los compañeros del M-19, comienza un largo camino. Se ha producido un tiroteo en el interior de un avión
Uno de los pasajeros del avión es Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. No permitirían que se afianzaran como figuras políticas. Los asesinatos de Jaramillo y Pizarro fueron atribuidos al cartel de Medellín. Cuando escuché la muerte de Pizarro en la noticia dije, de lo que se salvó Colombia, confesó Carlos Castaño, quien solía utilizar sicarios de las comunas para estos atentados, y luego le encomendaba a los jefes de bandas como Boriqueso, Memín y El Farco, que asesinaran a los sicarios. Los vínculos de los Castaño y los Pérez, con el ejército y el DAS, fueron claves para muchos atentados. Esta manera de proceder no era del todo compartida por su segundo al mando, Luis Antonio Meneses, alias Ariel Otero, quien era partidario de los diálogos con la guerrilla. Él mismo se reuniría luego con varios de sus miembros. También, Escobar había intercedido por ellos ante el mexicano, pero con su muerte, los paramilitares estaban actuando por cuenta propia. Los muertos que a Escobar le interesaban eran los que pudieran tumbar la extradición. Con ello en mente citó a Pérez, en la hacienda Nápoles. Allí llegó con una numerosa escolta y su amigo, el comandante Ramón Izaza. Pablo, sentado frente a una piscina, bajo el sol, disfrutaba de un varillo de marihuana. En la mesa reposaban numerosos recortes de periódico que le apasionaban, y un fusil R-15. Comenzó, entonces, a hacerles una serie de exigencias. Combatir al Estado era prioritario, pero además le pidió que le entregara a varios ganaderos. Entre ellos se encontraba Julián Echavarría, a quien Pérez había rescatado de los hombres de Pablo. El comandante se negó, y la reunión empezó a caldearse porque Henry le reclamó a Pablo por moverse en la región con gente del ELN. Usted no se meta en mi guerra, le dijo Escobar, que yo no me meto en la suya. Para el Caco, daba lo mismo tratar con la guerrilla o los paras. No creía en ese cuento de Puerto Boyacá. Lo que Pérez llamaba combatiente, él lo llamaba sicario. Necesito que me entregue a esa gente, le dijo. Piénselo, porque el mexicano está muerto, y los muertos no giran plata. Únase a mí, vamos a borrar la policía de toda Antioquia, porque estas montañas me serán lo mismo que la Uribe para Jacobo Arenas. El viejo Izaza intervino entonces. Oiga, don Pablo, si mata 100 policías le meten 1000, yo pensé que usted era más inteligente. Furioso Escobar miró a Ramón, y le dijo, piérdase de mi vista, Henry, saque a ese viejo marica de aquí antes de que lo mate. Consciente de lo que había hecho, Izaza ya de salida le dijo a Henry, vea, matemos a ese hijueputa ahora, o él nos mata a nosotros. Mire que tiene poquitos escoltas. Pérez se volteó hacia donde estaba Pablo, quien era custodiado de cerca por 2 enfusilados mal encarados. Izaza llamaba a los agrios, a los sicarios de Pablo. Mejor vámonos, le dijo, después venimos y lo jodemos, que ese ya perdió. La verdad, diría Izaza luego, es que a Henry le dio tucutucú. Trató entonces de jugar doble. Por un lado le daría a creer a Pablo que lo apoyaría, y por otro, se reunía con miembros del grupo élite y el ejército, quienes intentaban cazar al capo. Pérez se metió en un juego peligroso. Los primeros días de julio de 1990, Escobar se trasladó a la zona de Aquitania, con un puñado de sus hombres más cercanos, entre ellos alias Soto, Carlos Negro, Cuchilla, Arete, su hermano Roberto, y esta vez con 2 paramilitares como Díaz, alias Pepsi, y el comandante 24, quien conocía muy bien la región y era además cercano a Pérez. Escobar estaba a la defensiva, pues hacía días, el COPES había abatido en Medellín al jefe militar de su organización, alias El Pinina. Arias Tascón había sucedido a Rodríguez Gacha como jefe militar del cartel de Medellín. Según declaraciones del coronel Octavio Vargas Silva, director de operaciones de la Policía Nacional, Pinina era el ejecutor del cartel y el jefe de los jefes de los sicarios que operaban en todo el país. De allí que su muerte fuera considerada como el más duro golpe propinado al cartel después de los hechos en los cuales perdió la vida el mexicano. La capacidad organizativa del cartel, sin embargo, no parecía tener límites. Aún así, todos esos golpes llevaron a las autoridades y al propio Pérez a pensar que era el momento del golpe final. Luego de visitarlo en su escondite, el comandante se fue a reunir con el coronel Martínez y el general Rodolfo Herrera Luna, comandante de la Brigada 14. Estaba más decidido que nunca a traicionarlo, pues Pablo le había exigido que le entregara al viejo. ¿Qué le parece que a ese marica le dio ahora por hacer patrullaje por la zona de mis muchachos? Necesito que me lo mande. Pero Izaza era amigo de Pérez. Se montó entonces la que sería una gigantesca operación, Apocalipsis 2.
Pablo y sus hombres alcanzaron a salir de la casa, algunos de estos se fueron en distintas direcciones. El grupo de Pablo era acosado por los helicópteros, que quemaban bala a la loca, sobre los árboles, literalmente llovía plomo. Simultáneamente, un allanamiento en la hacienda Nápoles terminó con la captura de Hernán Darío Henao alias HH, encargado de la hacienda Nápoles, quien contrario a lo que se creía no era primo de la esposa de Escobar, pero sí uno de los hombres de más confianza de Pablo en el Magdalena Medio. Fue capturado también alias Carlos Negro, a quien colgaron de un helicóptero hasta que este delató la ubicación de una casa, luego lo pusieron a cavar su propia funda, y asustado, reveló la ubicación de otra casa, a lo que llamaban la secreta. En la persecución, 24 se comunicaba con Henry, pero en ese momento, aparecían los helicópteros. A 24 le pareció ver, entre los guías de la policía, a miembros de las autodefensas. Desesperado, el mismo Henry se subió a un helicóptero. Todo estaba claro, Henry se le había volteado al patrón. Sin más, Escobar se comunicó con él por radio: Henry traidor, hijo de puta, dejémonos de payasadas, usted me vendió, y prepárese para la guerra, porque le voy a arrancar. A Henry se le vino el mundo encima, me quemaron, dijo el comandante ya resignado. En la acción, incautaron dinamita, cocaína, dinero y armas. Paralelamente, la Cuarta Brigada desarrollaba la operación Centurión en Medellín. Los medios decían que Pablo estaba acorralado, que no se escapaba, pero el capo ya había salido de la zona del operativo, que se prolongó por muchos días. Aquellos fueron también los peores días de Pablo, pues contrajo en la selva paludismo. Contó por esos días con la protección de uno de sus más fieles amigos, Ricardo Prisco Lopera, quien junto a alias Comanche le cuidaban de cerca. En distintas ocasiones estuvieron a punto de capturarlo, pero se les fue. Luego de recuperarse, ordenó a alias Arrete que asesinara a su escolta Carlos Negro, y se puso en pie de guerra contra las autodefensas del Magdalena Medio. Algunos de los comandantes de Pérez, como 24, y los Carnegato, decidieron seguir apoyando a Pablo, pues este era económicamente generoso. Pérez les mandó a asesinar toda la familia, a ambos. Esto generó preocupación entre sus subalternos, alias policía, el Zarco y miembros del Estado Mayor, que secretamente empezaron a apoyar a Pablo, y a reportar los movimientos de Pérez a Mario Castaño y Hernán Darío Henao, encargados por Escobar de ejecutar a Pérez y a Izaza. A este último, le llegó una notificación de Escobar que decía: tiene usted 48 horas para abandonar la región, porque la voy a ocupar con 300 hombres, los voy a acabar. Pablo trataba de abrir camino hacia Nápoles. Izaza le respondió: mande 500, que esos fusiles me sirven para pelear contra la guerrilla. Avisado, Izaza se tomó Nápoles y se robó 800 fusiles. Pablo llegó a un acuerdo con el gobierno, luego de recibir grandes golpes, y de enlutar cientos de familias. En su cárcel La Catedral, empezó a reorganizarse, pero no se olvidó de sus enemigos del cartel de Cali, ni de los días terribles en el Magdalena Medio, cortesía del comandante 20. Pérez, en cambio, fue obligado por el gobierno a firmar un anuncio donde ponía fin a sus ataques contra Pablo, que se fortalecía, protegido por el Estado. Entre Pérez y Otero, prepararon la fuga de su pupilo, Rueda Rocha, de la cárcel. Ahora este dirigía su propio grupo, y le apoyaba en la guerra. Aún así, le atormentaba la recompensa de 400 millones que ofreció Escobar por su cabeza. Cualquiera podía traicionarlo, y recordar aquel día, en el que Pablo le mostró el cuello y este no se lo cortó. Izaza también se lo recriminaba, pero lo apoyaba, y no solo eso, también le atormentaban los rumores, que aseguraban que su segundo en las autodefensas, era también su segundo en la cama, que su esposa doña Marina, tenía un romance con Ariel Otero. La situación en Puerto Boyacá, y todo el Magdalena Medio, se puso color de hormiga, tanto que cualquier forastero que llegara, sin tener una buena explicación, era ejecutado de inmediato. Móvil 24 y los Carnegato juraron venganza, y junto a Chopo y HH empezaron a planear las muertes de Pérez y Ramón Izaza. La idea era meter toda la gente que se pudiera en la región. HH no veía el momento de cobrarles a Izaza y a Pérez los arranques que le habían metido. Llegarle a Pérez resultaba complicado, ya Chopo había enviado 40 bandidos de la banda La Ramada, que operaba en Bello, que fueron detectados por los urbanos de Henry. Aún así los jefes de La Ramada, buscando ganar la confianza del patrón, siguieron apoyando las operaciones en el Magdalena Medio. Los hermanos Arguello y el Mano Cifuentes sabían que una baja importante les llevaría a hacer parte directa del brazo militar del cartel, lo que por aquellos días todas las bandas querían. Años antes los Priscos tuvieron todos los privilegios, pero la muerte de Ricardo los debilitó, quedando con el control alias Comanche, quien ahora era cercano colaborador de Mario Castaño y alias La Modelo.
La vuelta contra Isaza parecía más fácil, les dijo Carnegato, pues el Cucho se la pasa de fiesta en Doradal, La Danta y Parcelas, California. Móvil 24 seguía haciendo su papel de guía para los atentados. Con el apoyo de la policía, ejecutaron, en sendas emboscadas, a los comandantes del frente de Caucasia y Puerto Berrío, Chucho y Carlos, golpes importantes para Henry. Varios integrantes de la Ramada, y de las bandas de Castilla, lograron infiltrarse en Puerto Boyacá, entre ellos una pareja, donde montaron un asadero de pollos, otros vendían ropa, y se ganaron la confianza de todos. Luego de examinar las opciones, entendieron que la vuelta sería suicida. Buen conocedor de las costumbres de Pérez, recomendó esperar hasta las fiestas de la Virgen del Carmen, que ya estaban cerca, y Henry solía asistir con sus escoltas desarmado. Para completar, las autodefensas estaban en crisis económica, la guerra con el cartel de Medellín los tenía mal. Esto obligó al comandante a tomar una millonaria suma de su padre, el viejo Gonzalo, se la cobraba todos los días. Henry, mija, necesito la plata. Henry, devuélvame la plata. Henry, jueputa malparido, págueme la plata y regréseme. La comandancia, ni muerto, le respondió. Yo sé que usted no es capaz de matarme, pero si manda a otro a que lo haga, no dura 3 meses vivo, le dijo su padre. Mi papá me tiene hasta la coronilla, me dan ganas de pelarlo, se le escuchó decir a Henry. Gonzalo se enredó también en líos con un lugarteniente de Pérez, alias policía, quien le debía dinero y que además le había quitado a una de sus mozas. El 7 de julio de 1991, policía, desesperado de la persecución del viejo Caruso y sus hijos, le preguntó a Pérez qué debía hacer. Que se encontraba esa noche bebiendo y escuchando tangos, en su rincón ardeliano, le dijo: no se deje matar, marica, usted verá qué hace. Policía junto con sus escoltas se enfrentaron al viejo Gonzalo. A las 8 de la noche, Pérez recibía la noticia. Esa noche no quería que lo molestaran, hacerlo podía ser mortal. Comandante, es importante. Molesto tomó el radio. Aquí 20, adelante. Patrón, policía mató a su papá. ¿Qué? Hijo de puta, ahora sigo yo, dijo Pérez, mientras tomaba un largo trago de whisky. Gonzalo fue sepultado en medio de las más grandes escaramuzas entre Henry y sus hermanos, que lo acusaban de haber matado a su padre. Tantas dificultades llevaron a Pérez a tratar de huir de la realidad e ignorar a su enemigo. Ese viejo está acabado, llegó a decir de Pablo. Grave error. Y el comentario que se escuchaba por toda la región era: el comandante no come natilla. Este año, muchos veían como una locura su guerra con Pablo, pues, a pesar de que Henry dijera públicamente que no quería atacar al Estado, todos sabían que ya lo había hecho, y que en el fondo lo que quería Henry, tras la muerte de Gacha, era el control completo de la región, y del movimiento de la droga que allí se daba. Es que en este país, existe la costumbre, que cuando alguien dice que viene de parte de don Pablo, todo el mundo responde sí señor, y nosotros no nos dejaremos presionar con eso. El propósito de esta guerra es la rendición o la aniquilación, había expresado públicamente Pérez, quien con tanta presión, se refugió entonces en el licor y la cocaína. Al igual que hacía Pablo cuando era delatado, que ordenaba terribles purgas dentro de su organización, la paranoia llevó a Pérez a matar a todo aquel que no le diera confianza. Muchos se quejaban de que la guerra se estaba manejando muy mal. Los días no mejoraron su situación, y por las noches no podía conciliar el sueño. Cuando lo lograba, tenía terribles pesadillas, no con las víctimas de sus masacres, sino con el cadáver de su padre. A veces, lo veía, pidiéndole ayuda, y otras, maldiciéndolo, y acusándolo de traidor. En otras veía a sus propios hombres, que lo entregaban a sus enemigos. Era terrible. Se despertaba entonces sobresaltado, bebía un trago, un pase de cocaína, y repasaba el libro del Apocalipsis, lo terminaba y empezaba de nuevo. El remordimiento lo estaba matando. Los preparativos para las fiestas de la Virgen le dieron a Pérez una esperanza de salir de su depresión. Fue lo mismo que le dijo doña Marina, consolándolo, la noche del 19 de julio. El día siguiente estaría lleno de actividades, que incluya misa, procesión y un acto donde Pérez sería condecorado con la Orden al Mérito Cívico. Pablo Emilio Guarín, quien fue asesinado por el mismo Henry, siguiendo órdenes del mexicano. La tarde del 20 de julio, era esperado por un numeroso grupo de personas, a la salida de su casa. Como gran devoto, Pérez tenía cita con la Virgen del Carmen. Antes se metió en su habitación, abrió un viejo cajón, que le traía recuerdos de sus inicios en la lucha. Sí, fue por aquellos días, que le dijo a su primo: hombre, nos figuró trabajar con los narcos para poder financiar esta guerra. Luego Pablo Guarín le diría: todo lo que tocan los narcos, lo destruyen.
el sueño antisubversivo, se había narcotizado. Contrariado, sacó del cajón su pistola especial, enchapada en oro, que le regaló su amigo, el difunto Rodríguez Gacha, cuando ambos pertenecían al cartel de Medellín. Aún así se le escuchó cuando le dijo a su jefe de seguridad, don Evelio, que nadie lleve armas a los actos, orden que por supuesto fue desobedecida por sus escoltas. A las 3:30 de la tarde arrancó la procesión, que debía concluir en la iglesia San José Obrero, en la calle 28, cruzaron entonces por la calle 20, donde Pérez se echó la bendición, se le veía animado, su vida parecía tener una extraña relación con el número 20, esa era la escolta que le acompañaba esa tarde, 20 era su nombre de combate, 20 los intentos del rencoroso Pablo por matarle, en fin 20 era también ese día, cuando, mezclados con la población, estaban los sicarios enviados por Chopo y HH, luego de recorrer las calles, se proponían entrar a la pequeña iglesia, donde les esperaba Ariel Otero, en primera fila, de pronto se escucharon disparos, la multitud se fue despavorida, igual que la bendición de la Virgen. Entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Varios hombres cayeron al piso, Evelio murió al instante, a su lado malherido, con 3 tiros, uno de ellos en el cuello, se encontraba Henry Pérez, el sicario le disparó a quemarropa, mientras Henry, en compañía de su esposa, intentaba sacar su pistola, sus escoltas reaccionaron, abatieron a 2 de los agresores, y capturaron a otros 2, Pérez fue auxiliado por sus hombres, él mismo, se colocó la mano en el cuello, tratando de detener la gran hemorragia, muchachos no me dejen morir, suplicó el comandante, quien fue llevado a su clínica y de allí al hospital, José Cayetano Vázquez, su piel se tornó amarillenta, y su voz de súplica, no me dejen morir, no me puedo morir, se escuchaba cada vez con menos fuerza, no me dejen, finalmente, su voz se apagó, y perdió el conocimiento, los médicos iniciaron una complicada operación, pero fue en vano, a las 6:40 de la tarde. Allá no había nada que hacer. El radiooperador se puso al medio, y luego de pedir silencio a todos, con voz temblorosa, declaró: el comandante ha muerto. Henry Pérez, el comandante máximo de las autodefensas del Magdalena Medio, había fallecido. En el osado atentado, murieron los 2 sicarios, Pachito y Ratón, otros fueron torturados hasta cantar, los hombres de Pérez hicieron fila para vaciarles sus ametralladoras a los cadáveres, también murieron 5 niños, que asistían a la procesión. Sin embargo, con el parte de victoria dada por Chopo, y la confirmación de la noticia, se prendió la fiesta en la catedral, Ariel Otero, apareció en los medios responsabilizando a Escobar, del atentado, lo llamó rata asesina. Ante esto y al mismo estilo de los paramilitares, Pablo dio públicamente sus argumentos, el señor Pérez, tenía una guerra en su propia organización, y era enemigo de miles de guerrilleros. Y remató de manera irónica, diciendo, yo, no fui. A todos nos quedó claro, que Pablo Escobar no perdona, dijo lamentándose un amigo, del famoso difunto. Otros comentaban, secretamente, al comandante lo mataron por traidor, lo mataron, por sapo. El comandante máximo, fue acompañado, por miles de personas, hasta el cementerio de Puerto Boyacá, donde sus hombres, le rindieron honores, juraron venganza, y le despidieron para siempre. 2 días después, el Estado Mayor se reunió, con Otero, quien tomó el mando de lo que quedaba de las autodefensas, dieron un comunicado, donde aseguraban que no habría venganza. Pero Pablo, ya tenía ofrecido, otros 400 millones de pesos, por asesinar a Ariel Otero. Ariel no solo ocupó el lugar de Pérez allí, sino también en su casa, de inmediato, ya estaba durmiendo en la misma cama, con doña Marina, para la indignación de Ramón Izaza, que los sorprendió, y de otros miembros que ya, lo veían con recelo. Algunos incluso lo acusaron, de haber matado al comandante. Otero, inició una guerra con los hermanos de Pérez, por proteger, a Policía, el asesino de su padre. Todos terminaron asesinados. Ante esta situación Ramón Izaza, optó por esconderse en las montañas y no le salía a nadie. Pero Escobar no se olvidó de él, muchas veces lo había atacado, y seguiría haciéndolo, si no daban con él, le matarían los hijos, ya le habían hecho un atentado, con Roquet, pero pese a destruir el auto, este sobrevivió. Un 24 de diciembre, estaba montado un plan para matarlo, sin embargo, sin sospechar, a última hora cambió de planes.
Informado de esto, un sicario junto a un grupo de uniformados, se comunicaba por radio con Mario Castaño, el sicario más temido de Medellín. Patrón, me dicen que el viejo no viene en el carro, que en su lugar mandó a uno de sus hijos. ¿Qué vaina?, respondió Chopo, igual, hágale mijo, que aquí, lo importante es no regresar con las manos vacías. A ese viejo hay que matarle, todos los hijos, y hasta el hijueputa, por faltón, esa es la orden, así que hágale. John Kennedy Zaza, hijo del viejo, que se movilizaba con alias Magliver, a cumplir un compromiso, resultó muerto, en el feroz ataque, con carro bomba, lo emboscaron, cerca de Puerto Triunfo, Antioquia, a Zaza, que además perdió 3 sobrinos, le quedó claro que en esta guerra, solo, sobreviviría uno, de los 2. La paranoia se apoderó de todos los comandantes, que ya estaban andando por su cuenta, o con Pablo, nadie confiaba en nadie, se saludaban con la mano izquierda, porque en la derecha llevaban lista la pistola, y el que medio espabilaba, se moría. La unidad y la confianza estaba destruida. Cansado de esto, Ariel decidió desmovilizar el grupo, ya tenía además el apoyo del cartel de Cali, que le ofreció protección, de manera apresurada, y en medio de irregularidades, se dio a la dejación de algunas armas, porque la mayor parte, se las vendió Otero al cartel de Cali. Esto lo notaron varios comandantes, que entonces, buscaron también un acercamiento, con los narcos del Valle, que necesitaban aliados contra Pablo, les plantearon un pacto, pero la condición era entregar a Ariel Otero, quien estaba desaparecido, al igual que una fuerte cantidad de dinero. La verdad es que, se refugiaba cerca de Cali, estos no querían hacerle el favor a Pablo, matándolo, aún así accedieron, a mostrar el lugar de residencia del comandante. Ariel había pasado las fiestas de Navidad y Año Nuevo, junto a su esposa, y su gran amigo, Jorge Velázquez, el navegante, quien lo acercó a Pacho Herrera, el sanguinario capo de Cali. Para esto fue encargado un antiguo colaborador de Ariel, alias J, dirigía el comando, que se tomó el lugar por asalto. Lo ubicaron en una bonita casa a las afueras de Cali, el comandante se veía cambiado, ya no lucía su abundante barba, sus reflejos tampoco debían ser los mismos, pues pese a intentar tomar su pistola, fue neutralizado, y golpeado, para su mayor sorpresa, J, se dirigió a uno de sus subalternos, y le dijo irónicamente: «Pásame el poliéster». La expresión se le escuchaba a Otero siempre que capturaba a un enemigo, y sabía muy bien lo que ello quería decir. Significaba que se lo había llevado el putas, estaba perdido. Luego de torturarlo, lo asesinaron, y lo montaron en un helicóptero, rumbo a Puerto Boyacá. La intención era hacerle un homenaje, colgándolo en el Parque Central, pero, al no poder, lo abandonaron en la vía principal, con un letrero que decía: «Por ladrón, traidor y asesino». Con la muerte de Otero, el Zarco y Lesmes se presentaron a cobrar la recompensa. Escobar les canceló la mitad, y les dijo para sorpresa de estos, que la otra mitad se las había entregado a policía. La muerte de Pérez y su sucesor dieron paso al caos total en la región. Ningún comandante que intentaba tomar el mando de lo que quedaba, duraba un mes. Esa misma suerte la corrieron, alias Policía, el Zarco, y otros. A pesar de su venganza, Pablo Escobar, metido en 1000 guerras, no logró recuperar el control de la zona. El viejo Izaza se reorganizó, y siguió en pie de lucha junto con sus hijos, quienes llenaron de terror toda la región durante años. Hoy libre, y con una cantidad de víctimas en su haber, recuerda todo esto como una historia de terror. Cuando él y su amigo Pérez enfrentaron al jefe del cartel de Medellín, Henry de Jesús Pérez Durán, había nacido el 6 de mayo de 1956, creció y estudió en Medellín, pero muy joven se trasladó a Puerto Boyacá, donde se dedicó al sicariato. El secuestro de su padre, a manos de la guerrilla, lo convirtió en organizador de grupos de autodefensas, que luego serían financiados por el mexicano, hasta comandar más de 7000 combatientes. Ambicioso, beligerante y cruel, su lucha a muerte con la guerrilla fue inspiración y apoyo de los hermanos Castaño, Ernesto Báez y muchos otros. La crueldad en las autodefensas vino luego, cuando Henry tomó el mando, pues descuartizaba y desaparecía para evitar problemas, recordó su gran amigo Ramón Izaza. Dirigió la Asociación de Ganaderos, con la que financiaba parte de su accionar, formó parte del grupo Más Muerte a Secuestradores, y participó en los grandes magnicidios del país, con la colaboración de los organismos de seguridad del Estado, como el DAS, en cabeza del general Maza Márquez. La ambición de poder lo llevó a delatar a Pablo Escobar, con quien se enfrentó en una guerra que dejó cientos de muertos. Responsable de numerosas masacres en todo el país, en 1991 él y su padre fueron condenados por las masacres de Honduras y La Negra.
Sumido en una profunda depresión, llegó a confiarse con la entrega de su gran enemigo, y a subestimar el aparato militar del cartel, del cual dijo que estaba basado en pistoleros de las comunas, y dirigido por bandidos que huían de las autoridades. Quizás por ello, no se percató que esos mismos se encontraban en Puerto Boyacá, el día en que, cumpliéndole una cita a la Virgen del Carmen, y a pesar de sus 20 escoltas, terminó acribillado, con tan solo 36 años de edad. En el cementerio de Puerto Boyacá, un mausoleo recuerda al padre de las autodefensas, mientras algunos lo ven como un héroe, otros lo ven como un sanguinario asesino. Tiempo después de su muerte, las autodefensas del Magdalena Medio fueron reagrupadas bajo el mando de alias Botalón, quien siguió su legado de violencia. En la región fue erigido también un monumento a las víctimas, en medio de una campaña de reparación y justicia. Puerto Boyacá no será más capital antisubversiva. Hoy una calle, la número 20, lleva su nombre. Por allí mismo transitan indignadas familiares de las víctimas del comandante Pérez, o Móvil 20, como recuerdo y memoria aleccionadora de una historia que nadie quiere repetir. Muchas gracias por tu atención. Gracias a las fuentes, a los suscriptores. Recuerda, el trabajo y el estudio son el mejor camino. Estos relatos lo comprueban. Dale like y suscríbete. Pronto publicaremos más historias.